Hola, hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva Ecoagenda a través de la pantalla de Diputados Televisión. Como siempre, toda la información de la Agenda Verde, precisamente del Congreso de la Nación, también del Ministerio de Ambiente de la República Argentina y, por supuesto, todo lo que va sucediendo y lo que se va tratando en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano. Vamos a empezar a contarles un poco cómo se viene el programa del día de hoy, siempre pensando en materia ecológica, en materia medioambiental y qué es lo que también nos importa como sociedad para que ustedes también puedan ocuparse, conocer, informarse cada vez más sobre diferentes tipos de conceptos, sobre qué es lo que está pasando y cómo está participando la Argentina y en este caso particular el Congreso y los diputados en diferentes temáticas de agenda verde. Pero ya tenemos invitadas, vamos a contarles también de qué se trata, en este caso la secretaria de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible del Ministerio de Ambiente de la Nación. Nos va a estar visitando en el día de hoy Cecilia Nicolini para contarnos bien de qué se trata, entre otros temas, por ejemplo, la COP2 que tiene lugar en nuestro país, el Acuerdo de Escazú, y qué es, entre otros temas como cambio climático, transición a energías limpias y muchos otros temas también como la utilización de los recursos naturales y de qué forma se ubica nuestro país al respecto. Vamos a hablar también con el diputado Eduardo Fernández de la provincia de Córdoba, del Frente de Todos, y abordaremos temas vinculados también al cambio climático, a la agroindustria y mucho más, pero no nos quedamos con eso, sino que vamos a hablar también con Mercedes Pombo, una de las integrantes de Jóvenes por el Clima, quien es también militante ambiental, feminista, referente en estos temas que les estamos comentando y tratando y trabajando nuestra agenda verde. Y sobre todo en un año y en tiempos donde los jóvenes y sobre todo las mujeres cada vez son más, pero más importantes. Vamos a conocer un poco de qué se trata este Acuerdo de Escazú, que vamos a estar hablando con la secretaria de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente de Nación, Cecilia Nicolini, para que conozcas vos también un poquito más y vamos entrando en tema de a poco. Muy bien, ahí conocíamos un poco para ponernos en contexto, pero por supuesto hay que saber y conocer qué es lo que se va a estar trabajando en este día, en el día de hoy particularmente y que ya comenzó. Vamos a contarles que se va a estar dando la COP2 precisamente en nuestra ciudad de Buenos Aires. Conocemos un poquito más de qué se trata. Muy bien, bueno, vamos a presentar ya a nuestra invitada Cecilia Nicolini, quien es secretaria de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible del Ministerio de Ambiente, asesora presidencial, politóloga, investigadora de Harvard y mucho más.
Bienvenida, Cecilia, a Diputados Televisión y bienvenida a Ecoagenda. Muchísimas gracias por la invitación, un placer estar acá. Bueno, hay que decir que esta nota es una nota que es grabada, por lo tanto, en este momento vamos a ponernos en actualidad. Acaba de comenzar, es día jueves, donde se emite todos los jueves a las 23 horas la Ecoagenda. Ya ha comenzado hoy temprano lo que es esta COP2, con el acuerdo para tratar el acuerdo de Escazú. Y bueno, queremos primero que nos cuentes de qué se trata particularmente y cuál es la expectativa, porque se vienen días de mucho trabajo. Días de mucho trabajo, seguramente cuando estén viendo este programa ya esté en desarrollo, en pleno desarrollo, la segunda conferencia de las partes del Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú es un tratado muy importante para la región, para América Latina y el Caribe. Son más de 15 países quienes han ratificado este tratado. Se puso en vigencia justamente cuando Argentina y México lo ratificaron en el Congreso. Y es muy importante porque es mucho más que un tratado de derechos humanos, ¿no? Que tienen que ver con el ambiente. Básicamente son tres los pilares que se trabajan en este tratado: es acceso a la información, es participación ciudadana en cuestiones de temas ambientales y también acceso a la justicia. Entonces estamos muy comprometidos y con mucho entusiasmo de que suceda aquí, de que recibamos a delegaciones de todos los países para poder avanzar en esta herramienta que es fundamental para profundizar en lo que es la democracia ambiental de la región. Seguro. Tu trabajo como secretaria de Cambio Climático también y Desarrollo Sostenible, me imagino que es impulsar diferentes tipos de políticas que tienen que ver con lo medioambiental, pero por otro lado también queremos aprovechar y saber cuál es tu función. Digo, esto del cambio climático que se viene dando, que lo venimos repitiendo, que los jóvenes cada vez son más responsables, que las mujeres cada vez estamos más involucradas en esto. ¿Qué significa particularmente tu rol en el ministerio? Bueno, realmente es un gran desafío cuando hablamos de cambio climático, cuando hablamos de esta triple crisis planetaria que estamos abordando, de crisis climática, de pérdida de biodiversidad y de contaminación. Cada vez más los países dedican tiempo, estructura para poder afrontar, justamente porque se trata de buscar una solución conjunta entre todos los países a esta crisis que estamos viviendo. Y cuando hablamos de crisis climática, yo siempre lo que digo es que es una discusión profundamente económica, porque tiene que ver con cómo cambiamos la manera que consumimos y que producimos para que podamos alcanzar los objetivos que nos hemos comprometido en los últimos años para bajar el número de las emisiones, que justamente son los que provocan el calentamiento global y que hagan que el clima esté cambiando y produzca estas crisis climáticas. Las sequías, las inundaciones, las olas de calor, si bien son fenómenos climatológicos que suceden, la crisis climática y el efecto invernadero o el calentamiento global lo que hace justamente es hacerlas más intensas, que duren más y que afecten a nuestra vida, que afecten a la salud también del planeta, y lo que haga es que ponga en crisis o que ponga en juego realmente el futuro que tiene nuestro planeta. Entonces es una tarea muy compleja, pero lo que requiere es muchísima coordinación con todas las áreas de gobierno a nivel nacional, con todas las provincias, con todas las jurisdicciones también, para poder tener un abordaje territorial, con el Congreso de la Nación también para dictar las normas y las leyes que puedan acompañar estas decisiones que tenemos que ir tomando y efectivamente, por un lado, cumplir los objetivos en términos de reducir los gases de efecto invernadero, que son los que provocan este calentamiento global, pero al mismo tiempo también, y algo que es muy importante, sobre todo en nuestra agenda de Argentina en el sur global, son las políticas de adaptación. Cómo vamos adaptando los territorios, cómo estamos, vos recién lo mencionabas, el tema de los jóvenes, de las mujeres, cómo también protegemos a las comunidades más vulnerables, las mujeres, los niños, las niñas son siempre los más afectados también por ser más vulnerables por estas crisis climáticas. Entonces, ¿cómo abordamos con políticas públicas y con decisiones a nivel nacional y a nivel internacional para dar una respuesta a esta cuestión? Bien, justamente se trata del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. Es un tema para nada menor, que tiene un montón de responsabilidad, que vos recién lo decías, las mujeres, los pueblos originarios, ¿no? Que por ahí están siendo parte de territorios que a veces sufren el desmonte o sufren la tala indiscriminada o no productiva, en este caso la deforestación. Sabemos que hay cierto tipo de deforestación que tiene un fin productivo, pero bueno, hay muchos pueblos y comunidades que están viviendo en estos espacios que obviamente se sienten perjudicadas. En el medio también están las fuentes de trabajo. Digo, es un círculo bastante complejo, ¿no? Esto de mitigar el cambio climático desde diferentes puntos.
Es muy complejo, es muy difícil, es un problema sistémico que hay que abordarlo con todos los protagonistas y las protagonistas para buscar las soluciones. Justamente, recién mencionabas, fue muy importante el año pasado para la política climática argentina. De hecho, a través de un trabajo con muchísimo esfuerzo de más de 2 años, que pudimos presentar el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático del año 2030. Esto significa no solamente una serie de compromisos a nivel internacional para reducir las emisiones, sino un trabajo con todas las áreas de gobierno y con todas las provincias para identificar las más de 250 medidas que escribimos en ese plan, con todas las áreas de gobierno, para justamente trazar una hoja de ruta y un plan estratégico que nos lleve a desarrollar esas políticas, tener ciudades más sostenibles, conservar nuestra biodiversidad, trabajar en la transición energética, toda la cuestión que vos hablabas de la deforestación, cómo incluimos la producción de alimentos que sea de manera sostenible, también algo tan importante para la Argentina como el campo, como la producción también forestal, pero para que sea de manera sostenible. O sea, medidas realmente que nos permitan poder cuidar nuestros bienes comunes, hacerlo de manera sostenible, pero que a su vez nos permita un desarrollo económico, que también variables muy importantes que tenemos que tener en cuenta, como la pobreza, las vulnerabilidades, la desigualdad. O sea, tiene que ser un abordaje integral. Y para eso, y vos recién lo mencionabas, tenemos además un consejo asesor externo, porque no se trata solamente de desarrollar una política, digamos, como se llama, se dice, ¿no? Top-down, digamos, desde arriba hacia abajo, sino también trabajar con los territorios. Y en ese consejo asesor están presentes y participan los sindicatos, las organizaciones ambientales, las universidades, los pueblos originarios, incluso también la oposición, para poder trabajar en una política de Estado que sea consistente y que pueda perdurar en el tiempo, que estamos hablando de cómo queremos que la Argentina se desarrolle en los próximos 20, 30, 40 o 50 años. O sea, es muchísima la responsabilidad, por eso hay que trabajarlo en conjunto. ¿Cómo, a propósito de esto y dentro de lo que es el cambio climático en sí, cómo crees que se ubica Argentina? ¿Cuál es la responsabilidad de nuestro país frente a los objetivos que estamos mencionando? Bueno, hay un consenso que establecimos en las negociaciones internacionales con los países, que es el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Esto significa que entendemos que en el globo, digamos, en el planeta, todos tenemos responsabilidades que tenemos que cumplir. Ahora bien, también cómo aportamos, o hay diferencias en términos de la contribución de los países, sobre todo, no solamente en la actualidad, sino históricamente, los últimos 200 años, que contribuyeron a que estemos en la crisis que estamos, ¿no? Y ahí hay una gran división, sobre todo entre el sur global y el norte global. Países como Estados Unidos, países de la Unión Europea, Reino Unido y demás, que a lo largo de la historia son los grandes responsables de las emisiones y la acumulación de estas emisiones de gases de efecto invernadero, y la posibilidad de haberse desarrollado también utilizando los recursos naturales de muchísimos países y la biocapacidad, digamos, del planeta. Entonces, Argentina específicamente contribuye con menos del 1% a los gases de efecto invernadero, y la región otro tanto. Entonces, si bien tenemos responsabilidad y compromiso en reducir al año 2030 y 2050 esas emisiones, la realidad es que lo que exigimos es que los países que más contribuyeron a esta contaminación sean los que financien las transiciones, los que se hagan responsables también, para que nuestros países podamos implementar políticas industriales, agrícolas, de desarrollo, de viviendas, de infraestructura, que puedan dar respuesta, pero a su vez que no posterguen nuestro desarrollo. Es decir, que no así sea... como sacan de alguna forma o hacen utilización devuelvan de alguna manera o se hagan responsables, ¿no? Claro, básicamente... Sobre todo en costos, que es carísima la transición. El costo de la transición es enorme, y el costo además no puede ser a costa, digamos, de las personas que además ya han perdido históricamente. Porque como vemos, una ola de calor, una ola de frío, una inundación, ¿a quién afecta más? Y a los que no tienen una vivienda adecuada, a los que no tienen acceso a la salud, que viven hacinados, que no tienen la posibilidad de tener aire acondicionado, que se les corta la luz, que tienen una estufa a carbón, es decir, los más postergados, ¿no? Entonces, en ese sentido tenemos que también trabajar en que esta transición sea justa y que incluya a las que sea con la gente adentro. Y que entonces que los mayores emisores, y que además coincide con los países más desarrollados y más ricos, se hagan cargo y se hagan responsables de esta transición que tenemos que llevar adelante todos. Perfecto. Cuando hablamos de COP2, de esta segunda reunión y de esto que se va a estar trabajando, donde van a intervenir países de América Latina y del Caribe, ¿qué expectativa hay? Ya estamos a punto de empezar.
Bueno, hay cuestiones muy importantes que se van a abordar. Por un lado, vamos a elegir a los miembros del comité de cumplimiento. Es un comité de 7 personas de diferentes países que justamente van a velar y a observar porque el cumplimiento de este tratado sea efectivo, que eso es muy importante. Por otro lado, también vamos a abordar un tema muy delicado y muy importante para la región, sobre todo para algunos países que lo padecen, que es la cuestión de los defensores y defensoras ambientales, que se vive muchísima violencia, asesinatos, intimidaciones, amenazas constantemente, en donde personas que defienden el territorio, en muchos casos también son pueblos originarios también que defienden sus territorios, entonces darles herramientas también para poder protegerlos y poder tener la garantía del acceso a la justicia en estas cuestiones. También la creación de un fondo, porque esto, como hablábamos antes, se tiene que financiar y tenemos que brindar recursos para poder implementar este tratado. Así que son muchos temas, digamos, muy importantes y que justamente es una COP extraordinaria, que en realidad estas COP se hacen cada 2 años, pero cuando fuimos a Chile y se hizo la primera COP, dijimos no podemos esperar 2 años hasta avanzar en temas tan importantes, porque si hay algo que no tenemos es tiempo. Exacto. Entonces, justamente tenemos que avanzar y hacerlo. Y Argentina tiene una historia en derechos humanos y en compromiso también con la gente y con los más desfavorecidos, que hace que queramos levantar esta bandera, que hayamos invitado a todos los países, que nos hayamos puesto, digamos, la 10, como quien dice. La 10 en poder hacerlo, en traer a todos los países de la región y en avanzar rápidamente en la implementación de este acuerdo en toda la región. Muy bien. A partir de esto, bueno, preguntarte desde tu lugar como mujer, como politóloga, como también humana y parte de todo este ecosistema diverso, bueno, ¿cómo nos ves de acá a, vamos a decir, 10 años? ¿Qué pensás que sería correcto que hagamos o que aportemos como sociedad? Digo, ser más conscientes o puntualmente, ¿qué objetivo crees que podemos alcanzar? Yo creo que en esto hay muchas dimensiones que hay que abordar, ¿no? Desde ya que muchas veces se intenta decir que, bueno, que acá hay solamente una responsabilidad individual de lo que hace cada uno. Eso siempre es importante, ¿no? Desde ya que siempre es muy importante la actitud que tomemos como individuos en el momento de reciclar, de comprometernos con estas ideas. En el caso que tengamos responsabilidades públicas también de trabajar en pos de un ambiente más sano. Pero creo que la gran diferencia va a pasar por grandes acuerdos colectivos, por soluciones colectivas que tengan un impacto global y que realmente puedan ser transformaciones sistémicas. No pueden ser algunos cambios, digamos, de maquillaje, sino que tiene que haber un giro completamente de 180 grados, ¿no? Y para eso creo que la Argentina tiene una oportunidad enorme. Tiene una oportunidad enorme no solamente por los recursos naturales que tiene, por la biocapacidad que tiene, sino también por la plataforma científico-tecnológica que tenemos para que la tecnología pueda ser una herramienta muy importante en el tema de la transición, en cómo damos solución a problemas que hoy en día no estamos resolviendo, como por ejemplo la captura y el almacenaje de carbono, todo lo que es la necesidad de evitar las emisiones fugitivas de metano en todo el sector oil and gas. O sea, cuestiones que realmente, toda la cuestión también de reciclaje, de limpieza, que va a ser muy, muy importante. Pero por otro lado también porque en algo tan importante como es la transición energética, en el caso de la Argentina, más del 50% de las emisiones vienen del sector energético, y en muchísimos países también, principalmente, el gran tema a transformar es la cuestión del transporte y de la energía. Entonces ahí... Perdón, las 3 patas de que decíamos: energía, residuos y agricultura. Y agricultura, sería, ¿no? Sí, son los 3, claro, los 3 grandes ejes también de nuestra matriz que tenemos que trabajar y transformar, y que coinciden en general con casi todos los países, más o menos, ¿no? Bien. Entonces, y en eso la Argentina tiene una gran oportunidad. En el sector de la agricultura, porque tenemos una agricultura de precisión, avanzada, con muchas cuestiones que hay que adaptar, que hay que mejorar, que hay que dar soluciones, ¿no es cierto? Sobre todo la cuestión del avance de la frontera agrícola, cómo eso trabaja también con la cuestión de los cambios de uso de suelo, o lo que se llama realmente deforestación, ¿no? Que también es un tema que hay que trabajar, el tema de los agroquímicos, la utilización y demás. Creo que es un eje fundamental, pero somos un país que alimenta a más de 400 millones de personas. Entonces, en eso tenemos también que verlo como una oportunidad, haciendo mejor las cosas. En el ámbito energético, lo mismo. Venimos diciendo y entendemos que
El gas natural es una energía de transición, no es una solución a largo plazo porque es un combustible fósil, está claro, pero a mediano y largo plazo es menos contaminante que otros como por ejemplo el carbón o el petróleo. Bueno, con el tema de Vaca Muerta tenemos una gran oportunidad, no solamente que nos permita a nosotros reducir las emisiones, que permite a otros países que tienen una matriz altamente contaminante, con más del 30 o 40% de su matriz de producción energética a base del carbón, que nos permita también Argentina con el desarrollo nuclear también tiene una gran oportunidad, sobre todo lo que es el reactor modular, el CAREM también, que pueda ser una herramienta fundamental. Todo lo que es, energía renovable, desde parques eólicos, parques solares. Ahora está mucho con el tema de esto que hablábamos y que es un tema por ahí un poco polémico, pero es el tema del litio, que de no hacer una buena utilización precisamente de estos recursos, de un recurso natural como es el litio, por más que haya ley de humedales, hay que saberla, haya o no, en este momento todavía no hay, pero hay que saberla implementar, ¿no? Me parece que también va por ahí. Eso es un tema también, creo que nos debemos en muchos casos discusiones francas, con todos los elementos sobre la mesa. Cuando hablamos de litio, hablamos también no solamente del litio, pero los minerales, o sea, lo que es la minería, es fundamental para la transición energética, porque todo lo que son las energías renovables y la electromovilidad también para la transformación del transporte requieren muchísimos minerales, entre 3, 6 o hasta 9 veces más de minerales. Entonces, van a ser una herramienta fundamental para la transición energética. Ahora bien, cómo utilizamos estos recursos, cómo los extraemos, qué impacto tienen las comunidades, cómo gestionamos el agua también. Son todas cuestiones que tenemos que traer soluciones, trabajar con los expertos, utilizar nuevas tecnologías y sobre todo también trabajar algo que es fundamental, que es la licencia social. Y en eso viene mucho a colación el trabajo que estamos haciendo con Escazú. Bien. Es que en estos procesos tan complejos, en estas decisiones también que tienen que ver el entorno, el ambiente, las comunidades, las sociedades, las juventudes también tienen que participar y tenemos que dar respuestas en donde la cuestión no sea solamente extraer y que no quede nada de esa población, sino hacerlo de manera sostenible con la comunidad y entendiendo cuáles son los límites también a esa actividad y los beneficios que le pueda llegar a aportar. Gracias, Cecilia. Es un placer escucharte y poder tocar diferentes temas. Seguramente te vamos a estar convocando a futuro una vez haya pasado la COP y vengan también otros desafíos y actividades por realizar. Así que de verdad, gracias y nos encontramos seguramente en otra ecoagenda. Genial, encantada y muchísimas gracias por la invitación. Un placer. Ahí pasaba Cecilia Nicolini, quien es secretaria de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible del Ministerio de Ambiente de Nación. Hacemos una pausa, quédate con nosotros, a la vuelta mucho más. Muy bien, seguimos a través de la pantalla de Diputados Televisión en Ecoagenda, como siempre, con toda la información medioambiental del Congreso de la Nación y de los diputados y de diputadas también. Hay una efeméride muy importante que tiene que ver con el 22 de abril, el Día de la Madre Tierra. Es un dato que está desde el 2009, donde la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 22 de abril como Día Internacional de la Madre Tierra, reconociendo que, por supuesto, el planeta y sus ecosistemas son nuestro hogar, somos parte de todo esto que nos rodea, también somos un todo. Es por eso que, expresando también la convicción de que es necesario promover la armonía con la naturaleza y que esto no quede en palabras, sino que se realicen y se conviertan en acciones en pos de un equilibrio justo entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones actuales y futuras. Una efeméride importante para recordar el próximo 22 de abril. Mirá.
Ya estamos con nuestra próxima invitada. Se trata de Mercedes Pombo, quien es militante ambiental y feminista, referente de Jóvenes por el Clima Argentina, representante argentina en la COP26, miembro del primer grupo asesor de la Sociedad Civil Argentina de ONU Mujeres, co-conductora también del programa sobre ambiente ¿Qué mundo nos dejaron? En Nacional Rock, y además estudiante de filosofía de la Universidad de Buenos Aires, y muchas cosas más, seguramente también gran trabajadora en pos del cuidado de nuestra tierra. ¿Cómo estás, Mercedes? Bienvenida a Diputados Televisión. Muy bien, buenas noches. Bueno, contanos, primero, gracias por venir, qué bueno tener mujeres, qué bueno tener mujeres tan jóvenes y con tanta acción encima y pensando también en este futuro que ya es presente todo el tiempo y en el cual tenemos que abocarnos netamente a trabajar temas medioambientales, que es el cambio climático. Digo, ¿qué pasa por esa cabeza? Bueno, justo estaba pensando en esto que decías vos recién. Muchas veces se piensa al cambio climático como un problema abstracto y a futuro, y la verdad es que es un problema que ya nos está atravesando en el presente y que, a pesar de que también muchas veces se lo piensa como desvinculado de las desigualdades sociales y de los grandes problemas económicos que atraviesan nuestro país, lo cierto es que impacta con muchísima más fuerza en los sectores históricamente más postergados. Bien. A propósito de esto, tuviste participación en la COP también hace un tiempo, ya ahora se vienen nuevos desafíos de la mano de Jóvenes por el Clima. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuál es su función? Y cómo motivan también a otros jóvenes también a sumarse, a otras y otros, ¿no? Bueno, Jóvenes por el Clima es una organización que surge a partir de las grandes gestas a nivel internacional, sobre todo en 2019, el movimiento fundado por Greta Thunberg a raíz de esta problemática del cambio climático, pero que hoy en día aborda muchísimas problemáticas socioambientales. Y la verdad es que no hacemos un trabajo tan activo para que se sumen jóvenes porque, bueno, sí lo hacemos, pero hay una potencia en la juventud y unas ganas de sumarse a militar estos temas que hace que hablar ya sea algo que motive a otros y otros. Dijiste algo muy importante que tiene que ver con el militar, ¿no? Militamos muchas cosas, pero militar lo medioambiental, ¿cómo nace? ¿Cómo llega a tu vida? ¿Cómo es que...? Bueno, seguramente también con otras historias de otros miembros también empieza a surgir. ¿Cómo sale esto? Bueno, en mi caso viene bastante por el lado de los derechos humanos. Yo siempre vi en las problemáticas socioambientales una cuestión que estaba velada para otras organizaciones sociales, para otros movimientos políticos, y que veía que atravesaba justamente, como decía recién, nuestros derechos humanos más fundamentales, el acceso a agua potable, alimentos, la salud pública, todas cuestiones que no pasan en un segundo plano como muchas veces se piensa. Bueno, por lo general cuando claro, se habla de ambiente... o que no van de la mano, ¿no? Decir, bueno, el acceso a la vivienda es un tema que va totalmente alejado de por ahí, en este caso, la mala calidad de vida a la hora de acceder a los recursos y al hacinamiento, por ejemplo, ¿no? Es un tema... Claro, bueno, el acceso a la vivienda, los desplazamientos, son cuestiones que están muy conectadas a las problemáticas ambientales y por lo general se lo piensa como algo superficial y asociado únicamente a acciones individuales. Bueno, Jóvenes por el Clima también trata de darle un abordaje a la cuestión desde un punto de vista político. Perfecto, perfecto. Y puntualmente en esto de la ley de envases con inclusión social es otro de los temas también que se han ido abordando. ¿Cómo se trabaja esto? Bueno, como decía recién, justamente el abordaje que trata de dar Jóvenes por el Clima es de políticas públicas, entendiendo que las acciones individuales son necesarias, pero no suficientes. Un caso muy concreto es el de reciclaje. Es muy importante que separemos residuos en nuestras casas, pero si los diseños de los envases no incorporan criterios que los hagan reciclables o reutilizables, hay muy poco que podemos hacer como individuos. Lo que plantea la ley de envases, basándose en el principio de responsabilidad extendida al productor, es que las empresas internalicen estos costos para que no recaigan en los municipios, en el consumidor y en los recicladores urbanos, que son quienes hoy en día llevan adelante esta tarea.
Así que es una ley que aborda por un lado lo ambiental, pero que también tiene un impacto social positivo muy concreto. A propósito de esto, yo perdón que me tome el tiempo, pero quiero ver acá en algún momento también en el grupo, bueno, me parece que se me fue, pero lo tengo en las notas, pensado también en lo que dice el principio de sustentabilidad. Y que habla también de esto, ahora justamente no lo voy a encontrar, pero bueno, cuando buscas algo no lo voy a encontrar, que tiene que ver con esto, ¿no? Con el poder, de alguna manera, desde el simple hecho de la utilización de los envases, de eso en adelante se puedan empezar a plantear y a planear políticas que generen una equidad también en todas estas diferencias que vamos mencionando, ¿no? Sí, bueno, justamente lo que plantea la ley es que se cobre una tasa a los envases que sean más difíciles de reciclar y que esa tasa lo que permita es financiar la estructura que hoy existe para el reciclaje y mejorar las condiciones de trabajo para cartoneros y cartoneras, recicladores urbanos. Así que es una ley muy completa y esperemos que este año se le dé un empujoncito desde diputados. Seguro. Economía circular, que es lo que se viene tratando ya hace bastante tiempo. Y hay un tema que tiene que ver con esto de la equidad y de quién emite más carbono y quién se hace responsable de las emisiones y del costo de transicionar, que es muy fácil decir, bueno, transicionamos a las energías o costeamos la contaminación, por así decirlo, pero esto en realidad es un costo que no sé si está netamente vinculado a lo monetario, sino que va mucho más allá. Pero ¿quiénes son los verdaderamente responsables? Bueno, por lo general cuando se habla de cambio climático, ¿quién tiene la es culpa? compleja, Es fácil decir. pero es una pregunta muy importante porque en alguna medida somos todos, pero no en la misma medida. Y ese no en la misma medida es fundamental. Ahí hay una dimensión muy importante cuando hablamos, sobre todo entre estados, porque evidentemente no es igual de responsable alguien que tiene un avión privado que una familia que no llega a fin de mes, hablando a nivel individual. Pero a nivel estados, hay estados que históricamente tienen una responsabilidad mucho mayor y eso implica que tienen también una responsabilidad a la hora de transferir recursos a países de renta media, como es la Argentina, y renta baja. Este no es una expresión de deseo, es algo a lo que se comprometieron efectivamente en una de las conferencias que mencionabas vos antes también, la conferencia de las partes. Esta transferencia no está sucediendo, ¿no? En la medida que debería pasar. Y es muy importante si tenemos en cuenta que Estados Unidos, por ejemplo, es el país que más invirtió en combustibles fósiles en 2022. Hablamos de uno de los países que más emite a nivel global y el que más emite per cápita. Evidentemente, como Argentina, si este es el panorama global, se complejiza mucho lo que podemos hacer en términos de cómo nos insertamos en ese panorama geopolítico. Por eso un concepto muy importante también es el de deuda ambiental. Es decir, nosotros somos deudores en términos económicos, pero también somos acreedores en términos ambientales y que se tenga en cuenta ese carácter de deudores financieros, pero acreedores ambientales, es fundamental para poder superar esta crisis en la que nos encontramos, teniendo en cuenta que hoy toda divisa que entra al país se destina, por ejemplo, al pago de la deuda, y ese es dinero que no se puede destinar a la transición. Exactamente. Bueno, es un tema importante porque también se habla en materia económica, no es solamente hablar de recursos naturales y de utilización o mala utilización de los recursos, sino que también es esto, ¿no? El tema de ser acreedores medioambientales y de qué manera eso también es como un canje que se le da a la Argentina, ¿no? También de ser parte, de alguna manera también de trabajar, aportar y que no solamente se le castigue desde lo económico, ¿no? Sí, hoy en día ese mecanismo de canje de deuda por clima todavía no está operativo ni mucho menos. Estaría bueno. Pero sí lo que se plantea, que tampoco hoy en día es operativo, pero es algo que incluso dijo el secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, es que se piensa una nueva arquitectura financiera a nivel internacional, teniendo en cuenta el imperativo de supervivencia que implica que países como Argentina también puedan transicionar. Hoy en día, ¿cómo están dadas las condiciones? Destinando cada divisa que entra a la deuda externa, no podemos llevar adelante
esa transición. Para tomar una dimensión, el cálculo estimado es de 185.000 millones de dólares para poder llevar adelante nada más la transición energética. Ni hablemos de las medidas de adaptación necesarias para que nuestra sociedad pueda resistir los embates del cambio climático, que ya los estuvimos viendo, como incendios, olas de calor, olas de frío. Sí. La última, particularmente abocada a este catastrofismo que de alguna manera se lo ve, ¿no? Me parece o creo que te pregunto a vos si te parece que realmente tiene que ser así o tiene que tomarse desde otro lugar, ¿no? Porque decimos, bueno, listo, mañana se termina todo, se acaba todo, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? Pero ¿qué es lo que nos vienen avisando hace tiempo? ¿Nuestros padres o por ahí generaciones que están pasando? Bueno, la ciencia hace 40 años nos viene advirtiendo que si se superan ciertos límites de aumento de la temperatura, va a ser muy difícil de revertirlo con cualquier política pública, por no decir imposible, ya adquiere una dinámica propia y no vamos a poder revertir esa situación. Y por otro lado, que superando cierta temperatura las condiciones de vida en la Tierra van a ser inhabitables. Pero por otro lado también nos dicen que esto es un escenario que se puede evitar con políticas concretas. Por eso nace justamente este movimiento juvenil a nivel internacional, que en realidad no dice nada nuevo, lo que busca es visibilizar lo que ya viene diciendo la ciencia, y yo creo que para poner de alguna manera un contrapeso a este escenario catastrofista, creo que ahí está el optimismo en la militancia. Creo que los militantes tenemos, como quien dice, la obligación de ser optimistas, y creo que también en esa obligación está la oportunidad de pensar en un mundo socialmente más justo, porque en la raíz del cambio climático está la injusticia a nivel global y dentro de cada país, y subsanando esa problemática también damos respuestas a esta problemática que nos atraviesa a nivel histórico. Gracias, Mercedes, gracias por venir, gracias por contarnos también qué es lo que hacen fundamentalmente de Jóvenes por el Clima, y desde tu lugar también te agradecemos un montón. No, gracias a ustedes. Un placer. Bueno, ahí pasa Mercedes Pombo, quien es miembro también, militante ambiental y feminista, miembro de Jóvenes por el Clima Argentina. Nosotros tenemos que hacer una pausa, a la vuelta, mucho más Ecoagenda, como siempre, por DTV. Continuamos en Ecoagenda y ya está en línea el diputado del Frente de Todos de la provincia de Córdoba. Estamos hablando de Eduardo Fernández, donde vamos a debatir muchos temas también que están vinculados a la Agenda Verde y, por supuesto, a la agenda de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, de la cual él es miembro. Bienvenido, diputado, ¿cómo le va? Mi nombre es Lourdes López. Bueno, un placer tenerlo en Ecoagenda. Creo que es la primera vez que está aquí en nuestro programa. Y bueno, preguntarle principalmente por los proyectos, ¿no? Los proyectos más importantes, por ejemplo, desarrollo agroindustrial sostenible. Buenas noches, ¿cómo le va? Desarrollo agrobioindustrial sostenible, el retítulo de este proyecto. Usted sabe que el proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo perdió vigencia parlamentaria. Es por ello que desde la Comisión de Industria también que integro, lo reelaboramos a partir de los distintos aportes, sugerencias que hubo en los asistentes a las diversas reuniones que hubo. Creemos que este desarrollo agrobioindustrial sustentable es necesario tratarlo, y creemos que por una reunión informativa de presentación del proyecto y el acuerdo con otros bloques, como suele suceder en general en la Comisión de Ambiente, suelen salir por consenso, y creemos que estamos cerca de él. Una de las características, por supuesto, es haber agregado y romper esa falsa dicotomía entre desarrollo
y equilibrio ambiental, ¿no? Bien, cuando hablamos de el derecho al agua, por ejemplo, hay una problemática que se está dando en diferentes puntos de nuestro país, por regiones también y por la situación también que se está dando de la sequía, por mala utilización de los recursos del suelo y muchos otros factores también. ¿A qué nos referimos puntualmente? ¿O a qué se refiere el proyecto en sí? El proyecto habla de una utilización racional del agua, que por supuesto parte también de contemplar otros preceptos que nosotros tenemos que tratar en la indispensable ley de humedales, pero en el caso productivo también he propuesto en este sentido, porque hay algún proyecto vinculado a los sistemas de riego, de riegos, es el de también alentar, porque la ley lo que promueve dentro del Estado es alentar primero la transformación de los productos primarios con algún grado de industrialización y en la zona que se producen. Sí. Y en esto tiene que haber equilibrio con el medio ambiente. Usted sabe que hay una gran cantidad de sectores vinculados y esto exige colaboración y por eso es un proyecto integral y los actores son fundamentalmente micro, pequeñas y medianas empresas, según la calificación, y de estas también, como abarca productos que tienen características regionales, a sistemas asociativos también como las cooperativas en su forma, a pesar de que tienen particularidades. Y en el caso del agua, usted sabe, yo soy de la provincia de Córdoba, nosotros hemos sido una de las provincias que junto con las provincias de Cuyo. Bien. Bueno, ahí creo que lo vamos a recuperar en un ratito nada más. Cosas que pueden pasar propios dentro de la comunicación. Esperamos un ratito a recuperar. A ver, ahí ya lo tenemos. Ahora sí, perfecto. Ahora sí. Muy bien, ahí volvimos entonces. Hoy ha pasado, se ve que ha habido un problema con internet que funciona bastante bien, pero hoy me ha pasado en varias comunicaciones. No hay problema. Estamos hablando de las decisiones que se habían tomado con las provincias de Cuyo, ¿no? Digo que han vivido mucha sequía también, tema incendios forestales que es tremendo. Hola, ¿me escucha ahora? Sí, perfecto, ahí lo escuchamos, muy bien. Pero también que tiene la característica de que el riego heredado en Cuyo y en algunas zonas de Córdoba es el riego por canales. En este caso, en la zona de Cuyo tuvo que ver mucho la cultura o las culturas originarias en la forma de producción, y en Córdoba este riego por canales fue instrumentado por los jesuitas sobre todo. Así que este sistema tiene en el uso y a lo largo del tiempo, a través de reservorios de aguas como son los diques y lagos, extenderlo por la tierra tiene hoy, incorporando innovación tecnológica en el riego, sistemas de aspersión, sistemas de goteo, una mejor utilización y también una menor degradación de las tierras. Así que es indispensable tomar eso y alentarlo, y es lo que he propuesto dentro, a pesar de que está en la ley agrobioindustrial, lo que hemos propuesto es incorporar dentro de las mejoras e inversiones el riego y fundamentalmente el riego que tenga fundamentos de mejora en la utilización del agua, para que el consumo humano también, y el otro factor que es el saneamiento,
también tenga alguna utilización con llamado las aguas grises, sobre todo para las zonas del llamado cinturones verdes de las ciudades. Exacto. Le pregunto por ley de humedales, digo, ¿cuál es la opinión en este tema que ha traído tanta controversia y que por ahí ha dividido a aquellos que tienen una postura más extractivista y a aquellos que tienen alguna más de conservación o preservación de los recursos? Las leyes ambientales en general, yo provengo del sector productivo, por más que siempre me he interesado, primero como cordobés, en la conservación ambiental, porque lo sufrimos muchísimo los cordobeses, los que salíamos de chicos o jóvenes a nuestra Córdoba y la vemos hoy, turísticamente es muy lindo, pero cada vez tenemos arroyos menos cristalinos, más posibilidad de desastres naturales a partir de la eliminación del bosque nativo. Ha sido siempre un gran incentivo. En Córdoba también tenemos humedales. A partir de una definición de carácter ya adoptada internacionalmente, es importante y entonces extiende el tratamiento no solo llamado a una zona, porque uno dice humedales y sí, piensa naturalmente los esteros de Liberá, pero los incendios, los desastres naturales muestran la necesidad del tratamiento de este proyecto. ¿Qué es lo que ha encontrado este proyecto? Igual que hemos encontrado en otros temas vinculados a la utilización racional de los recursos naturales y de considerar que hay una competencia, es decir, que las medidas de protecciones de nuestros humedales atenta contra la posibilidad de producción de distinto tipo. Entonces, eso es un argumento ya que ha sido rebatido y presentar esto. Entonces hay sectores que consideran progreso un desarrollo, por ejemplo, de lo que es la actividad inmobiliaria, sobre todo lo que se llama mal llamado desarrollismo urbano, y otro tipo de producciones sin tomar los cuidados de la naturaleza. Cuando hablamos de cuidar la naturaleza, que es el bien común que tenemos todos los seres humanos, resulta que atenta. Y ahí entran los intereses económicos, a veces muy poderosos, que ejercen presión, a veces, y esto, si hay temas que cortan horizontalmente, cortan en casi todos los grandes frentes políticos también este tema. Diputado, le agradecemos por la comunicación y seguramente lo vamos a tener en otras oportunidades a que se acerque y estemos también charlando de nuevos proyectos de la comisión que usted en este caso es miembro. Un placer, lo sé ver algunas veces, felicitar a los jóvenes por el ambiente, que también he tenido reuniones con ellos, y es importante que los jóvenes, sobre todo, como lo es usted también, se interesen y sean los adelantados y que mantengan viva la llama de esta necesidad de hablar de ambiente. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Por favor. Ahí pasaba el diputado Eduardo Fernández, obviamente, con los diferentes proyectos que se van a ir abordando y que han tenido lugar también y, por supuesto, esperan a tener el tratado en recinto o en comisión lo más pronto posible. Momento de despedirnos. Esto fue Ecoagenda, como siempre, a través de la pantalla de Diputados Televisión. Un placer. Hasta la próxima.